El salón estaba en silencio. Solo el ruido del reloj antiguo llenaba la habitación. Frente a la ventana, en un sillón de cuero demasiado grande para él, un millonario observaba el mundo pasar. Sus piernas, inmóviles desde hacía años, sus ojos, cansados, llenos de una soberbia que el tiempo nunca había conseguido quebrar. Todos lo conocían como el millonario del sillón. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no podía moverse ni un solo paso sin ayuda. Aquel día, un hombre harapiento se atrevió a entrar al comedor del palacio. Era un vagabundo, con barba desordenada, ropa gastada y mirada serena. Los guardias lo dejaron pasar porque el millonario, aburrido de su propia rutina, había dicho: «Déjenlo, quiero escuchar qué tiene para decir». El mendigo, con voz firme, sin pedir nada más que un plato olvidado de la mesa, se acercó y dijo algo que hizo que todos los presentes se quedaran helados. «Dame las sobras y te enseñaré a caminar». El silencio se rompió con la risa amarga del millonario. Una carcajada profunda, casi cruel, salió de su pecho. ¿Cómo podía aquel hombre sin techo, sin fortuna, sin prestigio, prometer lo que ni los médicos más caros del mundo habían podido darle? «Eres un necio», gritó entre risas, mientras los sirvientes se miraban entre sí, sin atreverse a intervenir. Pero el mendigo no retrocedió. Su voz era calmada, firme, como si hablara con la certeza de alguien que sabía un secreto que los demás ignoraban. «No hablo de milagros, hablo de lo que has olvidado. Te daré un camino, si me das la oportunidad de mostrarte lo que en tu riqueza nunca viste». El millonario levantó la ceja, intrigado, aunque trataba de ocultarlo detrás de su arrogancia. ¿Qué podía perder? Con un gesto despectivo, señaló el plato a medio comer que estaba sobre la mesa. «Tómalas, mendigo. Quiero ver de qué eres capaz». Los segundos parecían eternos. El mendigo tomó el plato, se arrodilló en silencio, y en lugar de comer desesperado como todos esperaban, cerró los ojos. Murmuró unas palabras que nadie entendió. Los sirvientes lo miraban con desprecio, pero había algo en el aire, algo extraño, como si la atmósfera hubiera cambiado. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el corazón le latía más rápido. Y entonces, 2 minutos después, ocurrió lo inesperado. Las manos del millonario, frías y temblorosas durante años, comenzaron a sentir un cosquilleo. Sus piernas, pesadas como plomo, de pronto reaccionaron con un movimiento leve, casi imperceptible, pero real. El hombre abrió los ojos de par en par. «Esto no puede ser», murmuró, mientras los sirvientes retrocedían con miedo. El mendigo lo miró y sonrió apenas. «¿Lo sientes? Apenas es el comienzo. Si confías, si escuchas lo que nunca quisiste oír, tu vida puede cambiar». El millonario, incrédulo, trató de levantarse y aunque no lo logró del todo, sus piernas vibraban como si algo dormido estuviera despertando dentro de él. No podía creerlo. Nadie podía. En aquella sala todos comprendieron que lo que estaba ocurriendo escapaba a la lógica del dinero, de la ciencia o de los lujos. Y esa fue solo la primera señal. El millonario no podía apartar la vista de sus propias piernas. Había pasado tantos años aceptando su destino, tantos años creyendo que ningún médico, ningún tratamiento y ninguna fortuna podían devolverle lo que había perdido. Y de repente, un desconocido, un mendigo al que ni siquiera se le permitía caminar por las mismas calles que él transitaba en su juventud, había despertado algo dentro de su cuerpo. El murmullo de los sirvientes llenó la sala. Algunos decían que era una ilusión, otros que el mendigo era un farsante con trucos baratos. Pero ninguno podía explicar lo que todos habían visto, un movimiento real, auténtico, que había estremecido las piernas del millonario. El hombre en el sillón, todavía incrédulo, miró al mendigo con una mezcla de miedo y orgullo herido. «¿Qué hiciste conmigo? Habla». El mendigo, sereno, colocó el plato vacío en la mesa y respondió: «Nada que no estuviera ya dentro de ti. El problema nunca fue tu cuerpo, fue tu corazón. Has vivido rodeado de oro, pero vacío de vida.
Yo no vine a venderte un milagro, vine a recordarte lo que olvidaste. Las palabras calaron hondo, aunque el millonario intentó reírse otra vez, como si todo fuera un chiste. Sin embargo, esa risa ya no tenía la misma fuerza. Había miedo detrás de ella, un miedo que llevaba años escondiendo bajo trajes caros y banquetes interminables. El mendigo se levantó lentamente, y todos pudieron ver en sus ojos un brillo extraño, una mezcla de compasión y firmeza. Dio un paso hacia el sillón, tan seguro que incluso los guardias dudaron si debían detenerlo. Se inclinó y puso la mano sobre el hombro del millonario. En ese instante, el hombre sintió un calor recorrerle el cuerpo, un calor que no era físico, sino algo más profundo, algo que hacía años no experimentaba: esperanza. No me creas todavía, solo haz lo que te pido. Mañana, al amanecer, cuando nadie te vea, intenta ponerte de pie. No por tus riquezas, no por tus médicos, sino porque dentro de ti aún hay vida. Y si no lo intentas, habrás perdido más que tus piernas, habrás perdido tu alma. El silencio volvió a la sala. Nadie se atrevía a hablar. El millonario, por primera vez en décadas, no tenía respuesta. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. En su interior, una guerra se desataba. La voz del orgullo que le gritaba que todo era una farsa, y la voz de la duda que lo invitaba a probar, aunque fuera una vez más. El mendigo dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Sus pasos resonaban con eco en el salón, como si cada uno llevara consigo una verdad que nadie quería escuchar. Los sirvientes lo miraban con desprecio, pero también con un extraño temor. ¿Y si lo que decía era real? ¿Y si ese hombre sin techo poseía un secreto que ni la riqueza del mundo podía comprar? El millonario, desesperado, lo llamó antes de que saliera. ¡Espera! ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? El mendigo giró la cabeza lentamente y con una sonrisa enigmática respondió: soy alguien que perdió todo lo que tú tienes, pero nunca perdí lo que realmente importa. Y ahora vengo a enseñarte que aún no es tarde para recuperar lo que crees perdido. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio más pesado que antes. El millonario respiraba agitadamente, sus manos temblaban, y su corazón golpeaba con una fuerza desconocida. En el fondo sabía que no podría dormir esa noche. Algo dentro de él se había encendido, una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. Y mientras la oscuridad caía sobre la mansión, en el corazón del hombre del sillón comenzaba a gestarse una pregunta que lo atormentaría hasta el amanecer. ¿Y si el mendigo tenía razón? La noche fue interminable. El millonario permaneció en su cama de sábanas finas, pero el lujo no lograba esconder el torbellino que lo consumía por dentro. Cerraba los ojos y veía el rostro del mendigo. Escuchaba una y otra vez esas palabras que parecían grabadas a fuego. Mañana, al amanecer, intenta ponerte de pie, porque dentro de ti aún hay vida. Nunca antes unas palabras tan simples lo habían perseguido de esa manera. El que siempre había menospreciado a quienes vivían en la calle, ahora sentía que su destino dependía de uno de ellos. Cada tic-tac del reloj era un golpe en su pecho, recordándole que la hora se acercaba. Cuando por fin el cielo comenzó a aclararse, el millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio de la mansión era absoluto. Nadie vigilaba su habitación en ese momento, pues todos confiaban en que no podía moverse ni un centímetro sin ayuda. Eso lo hacía aún más inquietante. Estaba solo, completamente solo ante su prueba. Se incorporó lentamente en la cama. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de miedo. ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Y si al intentarlo volvía a fracasar, como tantas veces en el pasado? Tragó saliva y apretó los puños. Una parte de él quería volver a recostarse, esconderse bajo las sábanas y olvidar aquella locura. Pero otra parte, más profunda, más humana, más desesperada, lo empujaba a intentarlo. Con un esfuerzo que hacía años no realizaba, colocó sus pies sobre el suelo frío. El contacto le arrancó un suspiro.
El mármol parecía tan duro y helado que cada fibra de su cuerpo gritaba que se detuviera. Pero no lo hizo. Puso las manos sobre los apoyabrazos de la cama y cerró los ojos. El recuerdo de la risa burlona que había lanzado frente al mendigo le quemaba por dentro. ¿Y si ese hombre realmente tenía razón? ¿Y si toda su riqueza había sido solo una jaula dorada que lo mantenía prisionero de su propio miedo? Respiró hondo, una vez, 2 veces, 3, y entonces, con un grito ahogado, empujó con todas sus fuerzas. Al principio nada. Un dolor punzante atravesó sus piernas, recordándole la fragilidad de su cuerpo. Estuvo a punto de caer de regreso a la cama, pero, contra todo pronóstico, algo comenzó a suceder. Sus músculos, dormidos por años, respondieron con un leve temblor, y ese temblor se convirtió en tensión. Y esa tensión en un movimiento real, palpable, imposible de ignorar. El millonario abrió los ojos de golpe. Estaba erguido, apenas unos centímetros, pero erguido al fin. El sudor caía por su frente, su corazón golpeaba con violencia, y las lágrimas, que nunca antes se había permitido derramar, comenzaron a correr por sus mejillas. «Estoy de pie», susurró con incredulidad, como si temiera que al pronunciarlo en voz alta la ilusión desapareciera. Las piernas le temblaban como ramas en medio de una tormenta, pero no se rindió. Se sostuvo por unos segundos, los más largos y valiosos de toda su vida. Luego, con un gemido ahogado, cayó de rodillas al suelo. El golpe resonó en la habitación, pero no le importó. No era una derrota, era el comienzo. Respirando con dificultad, apoyó las manos en el piso frío y miró hacia la ventana. Los primeros rayos del sol entraban en su habitación, iluminando su rostro bañado en lágrimas. Por primera vez en décadas, el millonario no se sintió un prisionero. Se sintió vivo. En ese instante comprendió que el mendigo no le había entregado un milagro. Le había devuelto la fe en sí mismo. Y aunque todavía no podía caminar, sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero lo que el millonario no sabía era que esa mañana no sería la última vez que vería al mendigo. Y lo que estaba por descubrir no solo pondría a prueba su cuerpo, sino también su alma, sus riquezas y su orgullo. Porque a veces las obras que uno desprecia son la llave de una nueva vida. El millonario pasó el resto de la mañana encerrado en su habitación, incapaz de apartar de su mente lo que acababa de vivir. Se había sostenido de pie, aunque fuera apenas unos segundos. Era tan poco, y al mismo tiempo, lo más grande que le había sucedido en décadas. Pero en lugar de compartirlo con alguien, en lugar de llamar a los sirvientes para anunciar la noticia, decidió guardar silencio. Su orgullo seguía allí, resistiéndose a ceder. ¿Cómo podía admitir que la chispa de esperanza que había sentido venía de un mendigo? Al mediodía, los sirvientes entraron con la comida, y él, más callado de lo habitual, solo los observaba. Ninguno sospechaba que algo había cambiado. Ninguno sabía que esa misma mañana su amo había estado a punto de levantarse. Pero entonces, cuando la tarde comenzaba a caer, un murmullo recorrió la mansión. El mismo hombre, el mendigo, había regresado. Esta vez no pidió permiso para entrar. Caminó con paso firme por el pasillo principal, y los guardias, que antes se habían burlado de él, lo miraban ahora con una mezcla de rabia y temor. No sabían por qué, pero algo en aquel hombre les impedía tocarlo. El millonario, desde su sillón, escuchó el eco de esos pasos aproximándose. Su corazón se aceleró. No quería admitirlo, pero lo esperaba. Cuando la puerta se abrió y lo vio entrar, una sensación extraña lo recorrió, alivio y miedo al mismo tiempo. «¿Has venido?», dijo el millonario, fingiendo indiferencia. El mendigo lo miró fijamente, sin rastro de duda en los ojos. «Sabía que lo intentarías». El millonario frunció el ceño. «No sé de qué hablas». El mendigo dio unos pasos más, hasta quedar frente a él. «Tus piernas. Hoy amaneciste distinto. Sentiste lo que nunca quisiste aceptar, que dentro de ti había más fuerza de la que pensabas. No hace falta que me lo digas». «Lo sé». El millonario apartó la mirada.
Se sintió desnudo, expuesto como si aquel hombre pudiera leer cada rincón de su alma. Nunca nadie lo había hecho sentir así, ni siquiera los médicos, ni sus socios, ni su propia familia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz áspera. El mendigo sonrió levemente y esa sonrisa no era de burla, sino de compasión. «Nada que no puedas dar. Pero para recuperar lo que anhelas, debes aprender a soltar lo que te ata. No hablo de tus piernas, hablo de tu orgullo. Mientras sigas creyendo que todo se compra, que todo se gana con dinero, seguirás atado a este sillón, aunque puedas levantarte». El silencio cayó pesado en la habitación. El millonario apretó los puños. Nadie se atrevía a hablarle así. Nadie se había atrevido jamás a decirle que su mayor enemigo no eran sus piernas, sino él mismo. «¡Basta!», rugió golpeando con fuerza el brazo del sillón. «¿Quién eres tú para darme lecciones? Un hombre que vive de sobras, que no tiene nada. ¿Qué puedes enseñarme tú? Que no tienes ni un techo donde dormir». El mendigo no se inmutó. Esperó a que su grito se desvaneciera y con calma respondió: «Precisamente por eso puedo enseñarte, porque cuando lo perdí todo, descubrí lo que realmente importa. Y tú, aunque tienes oro y sirvientes, has vivido como un prisionero. Yo soy libre, y tú no». Esas palabras cayeron sobre el millonario como un puñal. Nunca antes alguien había osado hablarle así. Su respiración se volvió agitada, sus ojos se llenaron de furia, pero también de algo más, de miedo. Miedo a que el mendigo tuviera razón. En ese momento, uno de los sirvientes intervino, tratando de echar al intruso. Pero el millonario, con un gesto inesperado, levantó la mano y ordenó que se detuviera. Todos lo miraron con asombro. «Déjenlo», murmuró. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». El mendigo asintió, como si hubiera esperado esa reacción. «No vine a humillarte. Vine a mostrarte que aún puedes caminar, pero no solo con tus piernas. Debes caminar con tu alma. Y para eso necesitas algo que nunca tuviste: humildad». El millonario apretó los labios. La palabra humildad lo atravesó como un rayo. Era lo que más había despreciado en su vida. Y ahora esa palabra parecía ser la llave que lo separaba de su libertad. El mendigo se inclinó hacia él y le susurró: «Si realmente quieres levantarte, deberás dar el primer paso hacia donde jamás pensaste mirar». Y sin decir más, se dio media vuelta y salió por la misma puerta por la que había entrado, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. El millonario se quedó solo, temblando. No sabía si odiarlo o si agradecerle, pero en lo profundo de su corazón supo que esa noche tampoco podría dormir, porque el mayor peso que llevaba encima no estaba en sus piernas, sino en su orgullo. La mansión estaba en silencio, pero dentro del millonario había una tormenta. Sus manos aún temblaban después de escuchar aquella última palabra: humildad. Él, que había comprado ciudades enteras, que había levantado imperios financieros con un chasquido de sus dedos, nunca había considerado que lo único que no podía comprar era aquello que el mendigo decía que le faltaba. Esa noche, el sueño volvió a huirle. Se revolvió en su cama, con los ojos clavados en el techo, recordando cada segundo del encuentro. El rostro sereno del mendigo lo perseguía como una sombra. Y en su interior la duda crecía. ¿Sería cierto que la única manera de volver a caminar era renunciar al orgullo que lo mantenía encadenado? Al amanecer tomó una decisión extraña. Ordenó que nadie lo acompañara al desayuno. Quería estar solo. Los sirvientes obedecieron, sorprendidos por una petición tan inusual. Frente a él, sobre la larga mesa de mármol, los platos rebosaban de frutas, carnes, pan recién horneado. Pero él no tenía hambre. El recuerdo de cómo el mendigo había tomado las sobras, con dignidad en medio de su pobreza, lo golpeaba una y otra vez. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, el millonario se levantó de su silla de ruedas con un esfuerzo desesperado, apoyándose con ambas manos sobre la mesa. Sus piernas volvieron a estremecerse.
No logró erguirse del todo, pero se sostuvo apenas lo suficiente para tomar un pedazo de pan. Lo miró, y en lugar de comerlo, lo guardó en un bolsillo de su bata. Nadie lo vio salir de la mansión. Nadie sospechaba que el hombre del sillón había decidido arriesgarse. Caminó torpemente por los pasillos apoyándose en muletas, arrastrando los pies, pero con una determinación que nunca antes había tenido. Llegó hasta las puertas principales, y al abrirlas, el aire frío de la mañana lo golpeó en el rostro. Era como si respirara de verdad por primera vez en años. Allí estaba. En la calle de enfrente, sentado en un banco roto, el mendigo lo esperaba. No se sorprendió al verlo. Al contrario, sonrió con calma, como si supiera que ese momento iba a ocurrir. El millonario jadeante dio un paso torpe, luego otro, y finalmente se dejó caer sobre el banco junto al hombre. Sacó el pedazo de pan y, con un gesto tembloroso, se lo ofreció. «Aquí tienes», dijo con voz áspera, casi avergonzado. «No son sobras. Lo tomé yo mismo». El mendigo lo observó en silencio. No era el pan lo que importaba, era el acto, y ambos lo sabían. «Has dado tu primer paso», dijo suavemente. El millonario respiró con dificultad, mirando sus propias manos. Nunca en su vida había entregado algo sin esperar recibir el doble a cambio. Y sin embargo, ese pequeño gesto lo había hecho sentir más ligero, pero la prueba no había terminado. El mendigo señaló con la cabeza hacia un grupo de niños que jugaban en la acera. Sus ropas estaban rotas, sus zapatos gastados. Reían, a pesar de la pobreza que los rodeaba. Si quieres aprender humildad, no basta con dar lo que te sobra. Debes dar lo que cuesta. Ve hacia ellos. El millonario lo miró como si hubiera escuchado una locura. ¿Yo? ¿Acercarme a esos? La palabra niños pobres no salió de su boca, pero estaba en sus ojos. El mendigo no se movió, simplemente esperó. El millonario tragó saliva. Sus piernas temblaban, no solo por la debilidad, sino por el miedo. Durante toda su vida había mirado a esas personas desde arriba, como si pertenecieran a otro mundo. Y ahora tenía que caminar hacia ellos. Con un esfuerzo casi sobrehumano se levantó del banco. Dio un paso, luego otro. Cada movimiento era un suplicio, pero también un triunfo. Los niños dejaron de jugar y lo miraron con sorpresa. Algunos reconocieron al millonario del sillón, aquel hombre al que solo habían visto en los periódicos, inaccesible como una estatua de mármol. Él respiró hondo, extendió la mano y les ofreció el pan. Su voz, quebrada, apenas salió en un murmullo. «Es para ustedes». Los niños se miraron entre sí. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó y tomó el pan con timidez. Y en ese instante ocurrió algo inesperado. El millonario sintió que su cuerpo, al ver esa sonrisa agradecida, se llenaba de una fuerza distinta. No era fuerza muscular, era otra cosa. Un alivio, una ligereza en el alma que lo hizo erguirse un poco más, mantenerse en pie unos segundos más de lo que había logrado antes. El mendigo lo observaba desde la distancia, con esa sonrisa serena que tanto lo desconcertaba, y el millonario comprendió algo que jamás había pensado. Dar no lo debilitaba, lo fortalecía. Esa fue su primera prueba. Y aunque todavía estaba lejos de caminar, había dado un paso más profundo que cualquiera de los que había soñado. Pero no sabía que la segunda prueba sería mucho más dura, porque no se trataría de dar pan, sino de entregar lo que más lo ataba, su orgullo frente a quienes siempre lo habían servido. El millonario regresó a la mansión con el cuerpo agotado, pero con algo dentro de sí que no sentía desde hacía años, una pequeña llama de esperanza. Había caminado, aunque fueran apenas pasos temblorosos, y había entregado pan a unos niños que, a pesar de no tener nada, lo habían mirado con gratitud sincera. Esa mirada había hecho más por él que todos los médicos, los lujos y las promesas de la ciencia. Pero apenas cruzó las puertas de su casa, esa llama comenzó a tambalearse. Los sirvientes lo rodearon, alarmados al verlo entrar sin ayuda, con el rostro sudoroso y las piernas aún temblando. Algunos lo regañaban,
Otros murmuraban que estaba perdiendo la cabeza. Y entonces lo inevitable ocurrió. La noticia de que había salido solo se extendió por toda la mansión como fuego. Al caer la tarde, mientras intentaba descansar en su sillón, el mendigo volvió a aparecer. No llamó, no pidió permiso. Simplemente entró, como si el aire mismo le abriera paso. Los guardias, que ya habían intentado detenerlo antes, lo dejaron pasar con un respeto silencioso, casi como si temieran que algo inexplicable los detuviera. El millonario lo miró con cansancio, pero también con cierta expectativa. ¿Ahora qué quieres de mí?, preguntó con voz grave. El mendigo no respondió de inmediato. Lo observó detenidamente, como quien examina no un cuerpo, sino un alma. Luego señaló hacia el salón donde los sirvientes esperaban con nerviosismo, todos de pie, cuchicheando entre ellos. «Es hora de que te enfrentes a ellos». El millonario frunció el ceño. «¿A ellos? Son solo empleados. No entiendes. Toda mi vida he estado por encima. Soy su amo». El mendigo se inclinó hacia él y dijo con firmeza: «Ese es tu mayor peso. No puedes caminar mientras mires a todos desde arriba. Hoy no basta con dar pan a niños pobres. Hoy deberás dar algo más valioso. Deberás mirarlos a los ojos y reconocer tu fragilidad. Deberás pedir ayuda». El millonario se quedó helado. Nunca en su vida había pronunciado esas palabras. Jamás había admitido necesitar a alguien más que por conveniencia. Los sirvientes eran piezas en su tablero, nunca personas con las que compartir su humanidad. «Eso, jamás», murmuró con orgullo en los labios y miedo en la mirada. El mendigo no discutió. Solo se quedó de pie frente a él, esperando. El silencio se volvió insoportable. El millonario miró a los sirvientes. Vio en sus rostros algo que nunca había querido ver: cansancio, resentimiento, pero también una pizca de compasión. Ellos habían cargado con él durante años, lo habían visto en su peor momento, lo habían escuchado gritar, humillar, ordenar, y aún así seguían allí. Respiró hondo. El orgullo ardía como fuego en su pecho, pero las palabras del mendigo resonaban con más fuerza. «Mientras sigas creyendo que todo se compra, seguirás atado a este sillón aunque puedas levantarte». Con un esfuerzo casi insoportable, apoyó las manos en el sillón e intentó levantarse. Sus piernas vibraron como hojas en medio del viento. Los sirvientes dieron un paso al frente, listos para ayudarlo, pero él levantó una mano. No quería que lo tocaran. Aún no. Sus labios temblaban. La palabra estaba atrapada en su garganta como una cadena de hierro. «Necesito», susurró apenas audible. Los sirvientes se miraron entre sí incrédulos. El millonario apretó los dientes. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Necesito ayuda». El salón quedó en silencio absoluto. Esa palabra, que nunca había cruzado sus labios, resonó con más fuerza que cualquier grito. Por primera vez en décadas, el millonario no hablaba como un amo. Hablaba como un hombre, uno de los sirvientes, una mujer mayor que había trabajado allí toda su vida. Se adelantó con los ojos húmedos. Lo tomó suavemente del brazo y el millonario no la apartó. Permitió el contacto. Permitió que alguien lo sostuviera. Y en ese instante sintió que su cuerpo respondía de una manera diferente. Las piernas, aún débiles, se afirmaron un poco más. Su espalda se enderezó. Y aunque solo logró dar un paso sostenido por ella, ese paso se sintió como si hubiera recorrido un camino entero. El mendigo sonrió, satisfecho. «Hoy diste más que un paso. Diste un salto sobre el muro que te mantenía prisionero». El millonario, jadeando, miró a la mujer que lo sostenía. Por primera vez la vio realmente. No como una sirvienta, sino como una persona que había cargado con su peso en silencio durante años. Las lágrimas rodaron por su rostro, y con un susurro quebrado le dijo: «Gracias». Esa palabra tan simple fue un terremoto en su mundo. El mendigo entonces habló de nuevo con voz grave: «Aún quedan pruebas, y cada una será más dura. Pero cada vez que sueltes un pedazo de tu orgullo, tus piernas recordarán lo que es caminar».
La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir? El millonario no respondió, no podía, pero en su corazón sabía que ya no había vuelta atrás. El camino había comenzado y no terminaría hasta enfrentarse a lo más oscuro de sí mismo. La noche cayó pesada sobre la mansión. El millonario, recostado en su sillón, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había pronunciado palabras que nunca antes habían cruzado sus labios. Necesito ayuda, gracias. Y aunque habían nacido con dolor, lo habían liberado de una carga que ni el oro podía quitarle. El mendigo no apareció esa noche, y eso lo inquietó más que su presencia. Ahora, en lugar de molestarlo, su ausencia lo desorientaba. Se había convertido en una especie de brújula silenciosa, y sin él, el silencio pesaba más que nunca. Al amanecer, sin embargo, el sonido de pasos lo despertó. El mendigo estaba allí, en la puerta, mirándolo con esa serenidad que ya se le hacía insoportable. «Hoy te espera la prueba más difícil», dijo, sin rodeos. El millonario lo observó en silencio, con un nudo en la garganta. «¿Más difícil que pedir ayuda a mis propios sirvientes? Ya lo hice. ¿Qué puede ser peor?» El mendigo no respondió. Simplemente se hizo a un lado. Y entonces, por la puerta, apareció una figura que hizo que el corazón del millonario se detuviera. Era un hombre de mediana edad, con ropas sencillas y el rostro marcado por años de trabajo duro. Su mirada estaba cargada de resentimiento, pero también de algo más profundo, dolor. El millonario lo reconoció de inmediato. Era Julián, su hermano menor. El silencio se rompió con un murmullo ahogado. Nadie en la mansión recordaba haber visto a Julián en décadas. El millonario lo había expulsado de su vida hacía años, cuando le negó la herencia de su padre por considerarlo indigno. Julián había quedado en la calle, sobreviviendo como podía, mientras su hermano mayor se rodeaba de lujos y poder. El millonario tragó saliva. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Julián, en cambio, habló con una voz cargada de rabia contenida. «¿Ahora sí me miras? Después de tantos años, después de arrebatarme lo que era mío por derecho. ¿Cuántas noches dormiste en tu sillón de oro, mientras yo dormía en el suelo?» El millonario bajó la mirada. Nunca había querido enfrentarse a ese fantasma. Para él, Julián era un capítulo cerrado, una sombra que había enterrado bajo montañas de riqueza. Pero ahora estaba allí, de pie, fuerte, erguido, mientras él, el hombre del sillón, apenas podía sostenerse. El mendigo rompió el silencio. «Aquí está tu verdadera prueba. No se trata de caminar frente a los pobres, ni de pedir ayuda a tus sirvientes. Se trata de mirar al rostro de aquel a quien más heriste y decirle lo que nunca dijiste». El millonario sintió que su cuerpo entero se paralizaba. Las piernas, que habían empezado a responder poco a poco, se negaban a moverse. El orgullo gritaba dentro de él, rugía como un animal herido. ¿Cómo podía humillarse ante su hermano? ¿Cómo podía admitir que había cometido un error tan grande? Pero entonces recordó algo. Cada vez que había soltado un pedazo de su orgullo, sus piernas habían respondido. Cada vez que se había rebajado a hacer lo que nunca habría hecho, había recuperado un poco más de sí mismo. Quizás, tal vez, este era el paso final. Respiró hondo. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Se sostuvo de los brazos del sillón y con un esfuerzo monumental intentó ponerse de pie. El dolor fue insoportable, pero algo dentro de él lo impulsaba. Los sirvientes contuvieron la respiración. Julián lo observaba con los puños cerrados y el mendigo lo miraba con calma, como si ya supiera el desenlace. El millonario se levantó. Sus piernas temblaban, pero no cayó. Avanzó un paso, luego otro. Cada movimiento era una batalla contra el dolor, contra la vergüenza, contra el hombre que había sido toda su vida. Y finalmente, cuando estuvo frente a su hermano, levantó la mirada. «Julián», su voz se quebró. «Te fallé. Te robé, te desprecié, te abandoné. Creí que el oro me hacía más fuerte, pero solo me convirtió en un prisionero. Y tú
Tú fuiste más libre en la miseria que yo en mi riqueza. Perdóname. El salón entero quedó en silencio. Julián lo miraba con incredulidad, como si no pudiera creer lo que escuchaba. El millonario, jadeando, dio un último paso y, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a su hermano. El murmullo de los sirvientes se convirtió en un llanto contenido. Nunca nadie había visto al hombre del sillón de esa manera. Nunca nadie había imaginado que pudiera arrodillarse. El mendigo asintió lentamente. Hoy has derribado el muro más alto. No importa si tus piernas tiemblan. Tu alma ya camina. Julián, con los ojos humedecidos, extendió la mano hacia su hermano. Al principio dudó, pero luego lo sostuvo con fuerza. Y en ese contacto, el millonario sintió algo que ni el oro ni el poder le habían dado jamás: redención. Ese día no solo recuperó la fuerza en sus piernas, recuperó un lazo que había destruido con sus propias manos, pero aún quedaba un último paso, y sería el más decisivo de todos. La mansión nunca había estado tan en silencio, ni siquiera en las noches más largas, ni en los días de soledad más crudos. El aire se sentía pesado, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento fuera apenas un preludio para lo que estaba a punto de suceder. El millonario seguía arrodillado frente a su hermano. Su respiración era entrecortada, su rostro bañado en lágrimas. Había pronunciado la palabra que más le había costado en toda su vida: perdón. Y en ese instante, algo dentro de él se había roto, pero no para destruirlo, sino para liberarlo. Julián, conmovido hasta lo más profundo, lo sostuvo en pie. Y en ese contacto, el millonario sintió que el fuego que ardía en sus piernas ya no era dolor, era vida. El mendigo observaba desde la distancia. Su mirada era firme, pero también había en ella un dejo de ternura. No dijo nada. No aplaudió, no celebró. Simplemente esperó, porque aún faltaba un paso. El millonario lo comprendió sin que nadie se lo explicara. Enderezó su espalda, respiró profundamente y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, comenzó a caminar. Esta vez, no hacia un sirviente, no hacia un grupo de niños, ni siquiera hacia su hermano. Caminó hacia el centro del salón, hacia un espacio vacío que parecía esperarlo desde siempre. Los sirvientes, con los ojos llenos de lágrimas, contenían la respiración. Julián lo seguía con la mirada, con el corazón en un puño. Cada paso era un trueno que resonaba en aquel lugar. 1, 2, 3. El millonario avanzaba sin bastón, sin muletas, sin más apoyo que la fe recién descubierta y el orgullo que por fin había aprendido a soltar. Cuando llegó al centro del salón, se detuvo. Cerró los ojos, sintió el peso de toda su vida sobre sus hombros, los años de arrogancia, las humillaciones, las riquezas vacías, las noches de soledad. Todo eso lo atravesó en un instante, y luego se desvaneció como humo. Abrió los ojos, y por primera vez en décadas estaba de pie, completamente solo, firme, erguido, dueño de sí mismo. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en sus labios. No era la sonrisa del millonario altivo, no era la carcajada del hombre soberbio. Era la sonrisa de alguien que, después de toda una vida, por fin había aprendido a vivir. El mendigo se acercó. Sus pasos resonaban suaves, como si flotaran en el aire. Cuando estuvo frente a él, lo miró fijamente a los ojos y dijo: «Ahora lo entiendes. No eran tus piernas las que estaban rotas, era tu alma. Y cuando decidiste curarla, tu cuerpo respondió». El millonario bajó la cabeza conmovido. «¿Quién eres realmente?», preguntó con un hilo de voz. El mendigo sonrió de una manera enigmática. «Soy aquel que perdió todo lo que tú creías tener, pero que nunca dejó de caminar. Y vine a recordarte que tú también podías hacerlo». Dicho esto, dio media vuelta y comenzó a alejarse. Nadie intentó detenerlo. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Todos sabían que no era un hombre común. El millonario lo siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Sintió un vacío extraño, pero también una plenitud que jamás había experimentado.
Se giró hacia su hermano, hacia los sirvientes, hacia todos los que habían sido testigos de su transformación, y dijo con voz firme: «Hoy no soy el hombre del sillón, hoy soy un hombre que camina». Y mientras el sol de la mañana iluminaba la estancia, dio un paso más, y otro, y otro. Esta vez no había dolor, solo fuerza. Una fuerza nacida no del oro ni del poder, sino de la humildad y del perdón. Ese fue el verdadero milagro. No que volviera a caminar, sino que aprendiera al fin a vivir. Y así termina esta historia. Si te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este mensaje, porque a veces las historias más poderosas no son las que hablan de riquezas, sino las que nos recuerdan que el verdadero valor está en el corazón.